Bueno, vamos a comenzar ahora sí. He mencionado la palabra Yadira en dos oportunidades y es que, pues, qué pena con ella. Teníamos que terminar por lo menos el contexto y no dejar suelto esto tan importante que acabamos de ver. Y es que debe haber coherencia, debe haber consecuencia y debe haber ejemplo de los que llaman, ahí se aplica perfectamente, los padres de la patria, que son los congresistas. Y si no hay ejemplo desde allí, pues entonces, ¿qué esperanzas? Bueno, estamos en proceso. Mi hermano, presentan usted a Yaira y la razón de que esté aquí con nosotros. Roger, pues usted recuerda que el jueves pasado tuvimos aquí a dos abogados muy queridos, José Abad Zuleta y también estuvo Hilda Rosa del Valle Puerta, autores de un libro sobre técnicas forenses, Casi una injusticia, titulado el libro, Casi una injusticia, porque ese libro está basado en una persona, en un caso real, en un caso de la vida real, y se hacía el lanzamiento el viernes 6 de junio en las horas de la noche. La protagonista de esta historia es Yadira Pava. Nuevas experiencias forenses, casi una injusticia. Yo voy a explicarles a ustedes por qué las imágenes están así, a oscuras. Mire qué curioso, Roger, ese día era el lanzamiento, 7 de la noche, llovió toda la tarde y se fue la energía. Pero mire el ambiente como agradable que genera la oscuridad también a la luz de las velas. Así se hizo el lanzamiento de este libro, con Yadira, que la vemos allá al fondo como protagonista, porque ella, Yadira, fue la que inspiró a Hilda del Valle y a José Abad Zuleta para escribir este libro, que habla de una injusticia que estuvo a punto de que terminara con 60 años de prisión para Yadira Pavas, a quien saludamos a esta hora y le agradecemos por la paciencia. Sabemos que hace ratito estaba allí en sala. Yadira, muy buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida aquí. Gracias. Buenos días, Germán, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bien, gracias. Bueno, Yadira, estamos viendo las imágenes del lanzamiento. Yo les explicaba a mis compañeros y la audiencia que se nos fue la luz ese día. Yo hacía parte pues del equipo de lanzamiento allí. Y el libro Nuevas Experiencias Forenses, Casi una Injusticia, se hizo en la penumbra, pero mire que hasta quedó bonito. La luz llegó ya al final del evento, pero de todas formas se hizo. Mucha gente asistió, muchas personas, y estuvieron, por supuesto, los autores y la protagonista, Yadira. 60 años de prisión. Por poco a usted le toca pagar por un delito que no cometió. Rápidamente háganos un resumen de qué fue lo que pasó, por qué usted terminó involucrada en un delito que por fortuna al final resultó usted absuelta, pero qué fue lo que pasó. Bueno, sucedió que a alguien se le ocurrió querer abusar de mi hijo, ¿cierto? Hacerle propuestas indecentes. Mi hijo en ese entonces era un chiquito de 12 años, ¿cierto? Y a raíz de esas propuestas de ese hombre, se desenlazaron una cantidad de cosas para mí, para mi familia. Porque tristemente a veces en los barrios toman justicia por mano propia y pues a este señor lo mataron los chicos del barrio y resulta que me echaron la culpa a mí, me culparon a mí, me iban a matar, me desplazaron desde mi casa, a mí y a toda mi familia, nos tocó irnos del barrio donde estábamos, vivir en barrios en casas, perdón, de amigos, de familiares, incluso hasta me tocó salir de la ciudad. Bueno, todo se volvió como una locura para mí y para toda mi familia. Cuando ya yo estando fuera de la ciudad, de repente yo dije, pues yo por qué estoy corriendo, si es que yo no hice nada, me voy para mi ciudad y regresé a mi ciudad. Cuando regresé a mi ciudad me encontré con la citación de la fiscalía, porque yo había sido quien había asesinado a este señor. Y ya de ahí se empezó. Yo primero por temor de que los familiares de la persona que sí, había sido asesinada mataran, porque
el señor tenía familia en los combos del barrio, como se dice. Entonces por eso me fui a la ciudad con mis hijos, con mis 2 hijos. Y al regresar, como nos cuenta, se encuentra con una situación de la fiscalía donde le dicen que usted está siendo investigada por ser la responsable del homicidio de esta persona, y como usted nos decía al principio, pues estaba haciendo propuestas indecentes a su hijo menor de edad en esos momentos. ¿Cómo llega usted a contactarse con los abogados Hilda del Valle y José Abad Zuleta? Porque sabemos que es una historia bastante bonita, porque esos procesos son costosos, usted no tenía dinero en ese momento, pero al final ellos decidieron hacerse cargo del caso, además, contra todo, digamos, en contra de todo, porque todo estaba en contra suya. La fiscalía aparentemente tenía mucho material probatorio para obtener una condena. ¿Cómo llegaron ustedes a contactar? Pues con la doctora y el doctor Hilda dimos de una manera muy inesperada, porque mi hermanito trabajaba en la universidad donde Hilda estaba terminando, pues como, no sé si su carrera o alguna especialización, y compartía pues como con mi hermanito en la fotocopiadora, porque trabajaba ahí en la fotocopiadora, y mi hermano pues en medio de su angustia, porque pues somos una familia muy unida. Entonces, en medio de su angustia y su desesperación, con todo lo que le estaba pasando a una amiga de Hilda, y la amiga de Hilda llamó a Hilda. Y entonces Hilda nos citó, nosotros le contamos el caso, lo que estaba sucediendo, cómo había pasado todo, porque yo desde un principio fui clara con ella, le conté cómo había pasado todo. Y bueno, ya el doctor Abad y Hilda tomaron la decisión de defendernos. Y fue muy bello porque cuando le dijimos que, pues ella nos dijo que el proceso costaba un montón de dinero, pues yo miré a mi hermanito y como que dije, ¿qué vamos a hacer? Pero entonces después Hilda nos contestó que no iba a valer absolutamente nada. Ese es un primer inconveniente, el dinero, pero ya estaba solucionado porque ellos decidieron hacer, como dicen en los gringos, un caso pro bono, es decir, gratis, sin cobrar. Pero el otro elemento que nos comentaban Hilda y José Abad aquí el jueves era que no había como muchos elementos para lograr una defensa sólida y obtener una absolución. Usted el viernes en el lanzamiento decía que usted tenía fe en los abogados, pero también fe en Dios de que se iba a lograr demostrar su inocencia. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, yo tengo para mí una fe enorme en Dios, en que todavía existen personas buenas, muchas personas buenas. Y bueno, en ese momento fue muy complejo porque yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Yo, pues me están acusando de algo. Llamé a amigos y personas para que me ayudaran, pues, y todo el mundo con el temor de que de pronto las personas, pues, los chicos del barrio tomaran como represalias o así, como en contra de ellos, y me ayudaban. Entonces, muchas personas me dieron la espalda, muchas personas no quisieron ayudarme, y pues entendible, porque pues cierto, era donde vivían, donde tenían sus casas, pues también tenían temor de pronto ayudarme porque no querían terminar igual que yo fuera del barrio, pues, y de sus casas y de su entorno. Entonces muchas personas nos dieron la espalda, pero yo pienso que cuando se cierran puertas, se abren otras maravillosas. Y gracias a Dios, afortunadamente llegaron estas 2 personas maravillosas a mi vida, porque ya estaban pues de cierta manera indirectamente en la vida de mi hermano, pero en la mía no. Y llegaron como una luz de salvación. Bueno, nuestros compañeros Roy y Oscar Mario Javier también tienen preguntas para usted, Yadira. Quizá Roger con la inquietud del micrófono. Roy. Muchas gracias, hermano. Buenos días, Yadira. Buenos días. Pavas, en plural. Sí, señor.
Pavas, yo pensé que estaba equivocado, hermano mío, Pavas. No, entonces sí es Pavas. Bueno, prohijada de José Abad Zuleta. Me llama la atención mucho incluso eh, ese cargo que nosotros le ponemos, ese nombre que le ponemos, esa caracterización que le ponemos como prohijada, que se le dice así a las personas que siempre se dice apoderada, el apoderado de, y entonces en este caso José Abad Zuleta y la abogada Hilda fueron apoderados de Yadira Pavas. Pero me gusta la palabra prohijada porque de alguna manera es abrazarla. Usted se sintió abrazada en un momento en que usted veía totalmente nublado el panorama. Qué susto tan terrible, permítame que lo diga. Qué susto uno verse expuesto a cumplir, a sufrir una pena de 60 años por algo que uno no hizo, y de repente, así como un par de ángeles, se le aparecen este par de abogados. Me imagino que así lo sintió, ¿no, Yadira? Sí, no pudo haber dicho usted mejores palabras. Qué susto porque, y más cuando uno, pues toda su vida trató de hacer sus cosas bien, ¿cierto? Porque no podemos negar que en nuestra ciudad, que es tan linda y hermosa, también pasan tantas cosas difíciles y que de cierta manera pasan cosas aisladas de las que no nos damos cuenta y que uno dice, Dios mío, eso a mí no me va a pasar. Uno escucha una cantidad de historias y uno dice, ¿cómo fuera uno? Uy, no, Dios, aléjame de todas esas cosas, ¿cierto? Pero estar ahí adentro, eso es una locura, y más cuando uno sabe que no hizo las cosas, más cuando uno sabe que, o sea, es que yo no fui. Como le decía yo al doctor Abad cuando él me decía los cargos y me decía es que puedes aumentar una condena de tantos años, entonces también tenemos otra opción que sería como declárese culpable. Entonces alegamos ir a intenso dolor y te darían 5, 7 años más o menos escarcelables. Yo, pero ¿por qué más culpable? No, es que yo no fui, no. Entonces justamente eso hablábamos del viernes en el lanzamiento, que a ellos les sorprendió como esa seguridad con que yo les dije, no, y yo claro, es que yo estaba segura de que no lo había hecho, por eso contesté con esa seguridad, no me declaro culpable. Oiga, Yadira, pero no entendí. ¿Quién le dijo a usted declárese culpable? El doctor Abad decía las posibilidades que existían en el proceso. Bueno. Nos vamos a la guerra y enfrentamos un juicio largo o te declaras culpable, que sería pues como otra opción. O sea, le sugirió, o sea, le dijo, existen probabilidades. No fue que le dijo, ¿sabes qué? Declárate culpable. No. Bueno. Muy bien, no. Yo lo digo por lo siguiente: 60 años de prisión. Si usted se declara culpable, se allana, como se dice técnicamente, le dan 30 años de prisión, la mitad. Pero es que 30 años de prisión es toda su vida, es toda una vida. ¿Usted tiene un hijo? 2. 2 hijos. ¿De qué edades? Pues en ese entonces tenían 12 y 15 años. 12 y 15 años. Imagínese usted volver a ver a sus hijos, pero los podía ver en visita, ¿cierto? Pero ojo con lo que estoy diciendo, que son aterrador. Sí, ellos no pueden ir a visitar los domingos, si es que no más tardecito durante los 30 años, ellos ya no se van aburriendo de ir a ver a su mamá, o tienen un programa muy bueno con la novia, ¿cierto? Entonces, suena aterrador lo que estoy diciendo, pero hace parte de la realidad. 30 años, y solamente cuando usted salga podrá abrazarlos cuando tengan 45 y 47 años de edad. Pues eso no es vida, mejor dicho. Entonces, esa no era la salida, porque además usted estaba convencida de que es culpable. Si yo no soy culpable, y ahí fue cuando se tomó la decisión, si yo no soy culpable, hombre, doctora Abad, ¿cómo voy a declararme culpable? Ni por el berrío, no, vamos hasta el final. Pero entonces decía, a la guerra. La guerra jurídica. Oh, hoy estamos hablando mucho del lenguaje, Yadira, de cómo lamentablemente en nuestra política se utiliza mucho un lenguaje que es de odio, que es de rabia, que es de ofensa y es de guerra. Vamos a la guerra, pero esa sí es la guerra a muerte. Entonces, la guerra era jurídica. Y entonces, usted decidió, no, yo no soy responsable,
vamos hasta el final. Pero aquí voy a darle la palabra a Germán. Yo me vuelvo muy místico con estas cosas y me excusa. Yo hablé de 2 ángeles. Usted sintió en todo caso confianza, tenía fe en Dios, tenía fe, no sé, si usted cree en los arcángeles, de pronto en San Miguel que la protegiera, en fin. O Dios a través de Hilda y José Abad. Usted sintió esa tranquilidad para decir, vamos a la guerra jurídica. Vamos a la guerra jurídica. Sí, porque yo pienso que cuando Dios le pone, o sea, Dios le pone obstáculos en el camino y le pone pruebas, pero también le va poniendo allí como esos ángeles terrenales, que en este caso fueron Hilda del Valle y José Abad, que le ayudan a uno como a salir de esos obstáculos y de esas dificultades que se van presentando. Entonces sí, fueron mis ángeles terrenales. Yo quiero regresar un poquito a cuando usted se enteró de lo que estaba pasando con su hijo, porque es que desde ahí partió todo. Me excusa Roger y las personas que nos ven a esta hora, que nos devolvamos en la historia, pero vale la pena recordar eso porque usted llegó una noche del trabajo y se entera de que por parte de su otra hija estaba un personaje haciéndole propuestas a través de redes sociales y usted no encontraba a su hijo por ninguna parte, no sabía dónde estaba y lo que usted pensó era que ese señor estaba con él y se va de casa en casa buscándolos. Cuéntenos un poquito sobre ese drama que vivió usted esa misma noche cuando sucedió todo. Lo del verdad es demasiado angustiante. Bueno, yo llego esa noche del trabajo, ¿cierto? Cuando yo trabajaba en conflictos ejecutivos y en la zona infantil, regreso del trabajo cuando me encuentro que mi hija me dice, mamá, mira lo que está pasando con Mateo. Entonces yo cojo tomo el celular y leo qué está pasando con Mateo. Entonces allí veo conversaciones para mí aberrantes porque pues era mi hijo de 12 años y habían cosas súper fuertes donde un hombre le hacía propuestas sexuales y le decía, acá te estoy esperando, en un lugar frente a la casa que vivíamos en ese entonces, y yo no encontrar a mi hijo, ir a la casa del Señor y no encontrar al Señor. Entonces eso para mí fue bastante angustiante porque yo decía, Dios mío, me lo mató, quién sabe qué me lo hizo, dónde me lo tiró. No le deseo eso a ninguna mamá, a ninguna. Y buscarlo por todo el barrio, ir de casa en casa preguntando por él. Tristemente, no todo el mundo piensa igual, pues mi hijo tenía miedo, buscó refugio en la casa de un amiguito y el amiguito y la mamá lo resguardaron allí y él estuvo toda la noche allá, gracias a Dios, a salvo, pero yo no sabía y eran las 4, casi 5 de la mañana y yo todavía buscándolo. Entonces fue muy angustiante ir pues, por casi todo el barrio buscándolo de arriba abajo, ir a casa de mi mamá. Fue una locura, la verdad que fue una locura y ahorita le doy gracias a Dios porque pues nada le sucedió a mi niño y porque estamos todos bien. ¿Cómo resulta usted involucrada, Yadira, como responsable del homicidio de esta persona que se estaba contactando con su hijo? ¿De dónde salieron los testigos, los testimonios, las pruebas? ¿Cómo usted, que solamente lo estaba buscando, terminó implicada? Bueno, resulta que cuando Mateo estaba desaparecido, en la búsqueda pues, de él por todo el barrio, yo me encontré con los chicos de la esquina, con los chicos del barrio, yo iba para la casa de mi mamá, me encontré con ellos. Entonces me paran y me dicen, profe, ¿usted qué está haciendo a estas horas por acá? Entonces yo les digo, no, pues buscando a mi niño que no lo encuentro, está desaparecido. Ah, ¿por qué? Y yo, no, yo después les cuento, pues como que yo no le presté atención, ¿no lo han visto? Me dijeron, no. Pero resulta que en la búsqueda de Mateo también estaban amiguitos de Mateo, otros conocidos pues como de nosotros. Y en fin, que también se dieron cuenta que lo estaban buscando y preguntaron el por qué, y pues estas personas no tuvieron como el tacto y contaron qué era lo que estaba sucediendo. Al contar lo que estaba sucediendo, resulta que ellos también lo buscaron. Y lo mataron.
tristemente, como les digo, a manos, tomaron justicia propia por sus manos y lo mataron. El hombre fue duramente golpeado. No creo tampoco que deba ser la muerte de alguien. Yo en mis pensamientos tenía, y se los dije a su familia cuando yo fui a buscarlo, demandarlo, porque cuando yo fui a buscarlo, yo le dije a una familiar de él que se había metido con el hijo de la persona equivocada, pero porque yo no me iba a quedar callada. Incluso yo ya había llamado a la policía y todo para que vinieran a ayudarme. Les dije que había un menor de edad perdido, desaparecido, desde tal y tal hora. Entonces, cuando ya yo llego, ya yo encuentro a mi hijo, ¿cierto? Esa noche que lo estaba buscando, ya yo lo encontré. Cuando yo lo encontré, yo me acosté tranquila, al otro día madrugué a trabajar. Cuando llego de trabajar, cuando me encuentro con la noticia de que el señor estaba muerto, porque yo no sabía que el señor estaba muerto. Y me cuentan esto y me dicen, y sí, y usted lo mandó a matar. Y yo lo mandé a matar. Sí, que porque usted habló con los señores del barrio, con los chicos del barrio. Y dije, ¿yo? ¿En qué momento yo hablé con ellos y yo ni siquiera les conté por qué estaba buscando a mi hijo? Simplemente les dije, lo estoy buscando. Profe, ¿qué estás haciendo? Les dije, lo estoy buscando. Y nada más, no tuve más contacto con ellos. Entonces resulta que era que los de un bando no sabían que el señor era familiar de otros chicos de otro bando. Entonces, para que el barrio no se volviera como volver a entrar en discordias, tenían que encontrar un culpable. ¿Y quién más que yo? Que para ellos tenía motivos para hacerlo. Y por eso terminé envuelta en este desorden y en esta locura, que ya gracias a Dios estamos fuera de ella. Yadira, buen día, cordial saludo. Buen día, Javier. Muy complicada la historia suya. Pues me alegra mucho que haya salido bien librada de ella. Pero me queda, o sea, ya por lo menos ante la justicia legal y oficial, usted compareció. Voy a decir esto con mucha ironía, y es contra la justicia ilegal que ha pasado, porque usted está hablando que ahí están involucrados grupos armados, y un grupo de esos armados estaba vinculado con esa persona asesinada. ¿Qué pasó con su seguridad? ¿Cómo se siente usted hoy? ¿Ellos la han intimidado? ¿Algo ha pasado con ellos? Bueno, Javier, al principio, cuando todo pasó años atrás, porque ya eso han transcurrido algunos años, es un proceso muy largo de casi 5 o 6 años, ¿cierto? Entramos en pandemia, entonces, pues, por varias razones se extendió más el proceso. En ese entonces, como les digo, me tocó irme de mi ciudad y recibía llamados constantes que amigas y conocidas de mi mamá del barrio la llamaban y le decían que estaban diciendo que ya sabían dónde vivía, que ya sabían dónde trabajaba. Entonces en ese momento sí fue como mucho temor, y era más el temor por mi vida, pues en ese momento, porque todavía no tenía la situación de la fiscalía. Cuando yo regresé ya eran dos temores juntos, el temor a ir a la cárcel y el temor de que de pronto en cualquier momento me pudieran hacer algo a mí o a cualquier miembro de mi familia. Pues afortunadamente nunca sucedió nada. Yo soy una persona súper creyente y siempre pongo en manos de Dios a toda mi familia, que sea Él el hacedor de nuestras vidas y que nos cuide en todo momento. Con ellos no ha vuelto a suceder nada, yo no sé nada, yo me desconecté de ese barrio, vivo en otro barrio diferente de la ciudad, tengo pues amistades y conocidos allá y nunca me han vuelto a decir nada acerca de ello. Ni siento como el temor, ni que me estén persiguiendo, ni que no. Pues la verdad no, porque yo ya estoy como tan tranquila en cuanto a eso, que ya no ando como andaba antes, porque recién llegada a la ciudad yo sí miraba como que será que me están persiguiendo o esta persona es de ese barrio y así no tenga absolutamente nada que ver con lo del proceso, ya me va a decir cualquier cosa o va a llamar para que me persigan o para que me, cierto, o sea, era como esa incertidumbre, sí se generaba como cierta incertidumbre y miedo, mucho miedo, mucho miedo, pero ya no, ya me siento muy tranquila, ya
pues no sé, dejo eso como en manos de Dios, que sea el quien me cuide, y no he recibido como nuevamente ni llamados, ni amenazas, ni hemos escuchar nada acerca del tema. Yadira, hablábamos al principio de un caso difícil que asumieron Hilda y José Abad Zuleta, porque no había como muchos elementos de los cuales aferrarse para hacer una defensa sólida y lograr su absolución. Eso era muy complicado, inclusive cuando se plantea la opción de la otra alternativa es declararse culpable para lograr una rebaja en la condena. Usted la descartó de plano, pero es muy complicado enfrentar un caso como este. Usted que estuvo, por supuesto, en las audiencias y todo esto, ¿cómo vio ese proceso? ¿Cómo vio la actuación de los abogados teniendo todo en contra? Teniendo todo en contra. Bueno, yo tengo este pensar de mis abogados. Para mí son, podría decir yo, desde mi punto de vista y lo poco que sé de estos temas jurídicos, que para mí son los mejores, o sea, que le metieron toda, o sea, que ellos se entregaron total al caso. O sea, ver a José Abad cómo me defendía en cada audiencia, ver cómo tenía tantos argumentos en su conocimiento, porque no teníamos en realidad nada de qué pegarnos, o sea, o algo que dijera, con esto la vamos a ayudar, más que con sus conocimientos. Era increíble, o sea, yo lo veía, o sea, y era increíble. O sea, pocas audiencias estuvimos presentes, porque, como les dije, llegó la pandemia y yo di muchas gracias a Dios cuando llegó la pandemia, porque me conectaba virtualmente y no era como ese miedo de llegar allá, de que sabían que yo iba a estar allá, de que podían atentar contra nosotros. Y la doctora Hilda, no, Tom, o sea, la doctora Hilda, el corazón de la doctora Hilda, o sea, la doctora Hilda, más allá de ser una gran profesional, es una gran persona. Y yo les agradezco mucho que ellos me hayan visto a mí como su apoderada y que en realidad esa palabra sea así, o sea, me tomaron y se apoderaron de mí en el caso y me ayudaron como nadie más lo hubiese hecho. Porque yo digo que si yo no hubiera tenido esos dos grandes abogados a mi lado, a lo mejor sí hubiera cometido una injusticia. Bueno, haciendo un resumen de lo que ha ocurrido, ya nos lo ha contado Yadira, se encuentra con una situación complicada con su hijo, ella busca cómo encontrarlo esa misma noche, a la persona señalada de tener esos contactos con él, pues la asesinan los muchachos del barrio, como dice Yadira, un proceso complicado en manos de dos grandes abogados, pro bono, sin pago alguno, contra muchas dificultades por testigos falsos, nos contaba el viernes Yadira, testimonios que no correspondían a la verdad, y al final usted logró quedar en libertad, librarse de una condena larguísima, que hubiera sido una de las grandes injusticias, como dice el libro de José Abad y de Hilda, casi una injusticia porque usted hubiera tenido que pagar una condena de 60 años por un delito que no cometió, al final se supo quiénes fueron las personas. Y usted aparece en este libro. En este libro como la protagonista. Normalmente estos textos jurídicos pues hablan de casos en particular, pero no señalan a los protagonistas. Usted es la protagonista de este libro. Cuéntenos cómo se siente al ser el personaje principal de un libro de estos. Bueno, en este momento ya me siento muy aliviada, me siento orgullosa, agradecida. Así me siento. Y como que de cierta manera siento que como que puedo ser como un instrumento y una invitación a la gente, a las personas, a cuidar más a nuestros niños, a estar más atentos de estas banderitas que se nos van mostrando en el camino. Y también soy el ejemplo de que la
justicia tarda, pero llega. Es que termina usted creyendo en la justicia, que mucha gente hoy en este país no cree en la justicia, desestima que la justicia llegue, aunque coge esa expresión que es de vieja data, que la justicia, aunque coge y llega, pero algunos sienten que nunca llega, porque la verdad es que muchos dicen que hay muchos intereses, y a pesar de que la justicia incluso está representada por una señora con los ojos vendados, con una balanza, quiere decir que ella no mira ni para allá ni para acá, ella es justa y mide en su balanza la igualdad. Pues muchos no creen en ella, pero usted sí tiene que creer, porque fue a través del derecho que usted logró salir de este lío tan terrible, porque un tremendo lío, y de personas buenas. Nosotros entrevistamos aquí la semana pasada, véala ahí, ya qué bonita. Usted no tiene una de esas allá en su casa pegada con un cuadro bien grande. No, señor. Ahí le hago la sugerencia, cómprese un cuadro bien lindo de la justicia. Mire el cuadro tan lindo. Eso es lo que realmente, pues, yo creo en ella, muchos creemos en ella, usted tiene que creer más que nadie en ella, porque hoy lamentablemente se desestima mucho la efectividad de la justicia. Y también se oía decir, muchachos, y Yadira, de la justicia es para los de Ruana. ¿Recuerdan? Que yo nunca supe si eran para los ricos, porque solamente los ricos tenían Ruana, o era para quién, para los campesinos. Yo nunca supe. Ustedes sí lo tuvieron en claro. La justicia claro, era para los de Ruana, porque eran los que no podían ponerse saco y corbata, don Roger, y quienes ponían saco y corbata eran representantes de cierta élite. Era para los pobres, Roger, porque aquí cuando se decía justicia, se hacía de que se investigaban y se condenaban. Ahí se refería justicia, pero para los otros la justicia no operaba, es decir, ellos pasaban impunes. Pero mire que es que yo la entendía de otra manera y por eso estaba tan confundido. O sea, era una especie de ironía, ¿cierto? Era una ironía. La justicia, ay no, mira, la justicia es para los de Ruana, o sea, para los pobres, o sea, a ellos sí les aplica la justicia, a eso me refería. Vean ustedes, después de tan viejito Yadira, tantos años, y vengo a caer en la cuenta realmente, porque le he preguntado varias veces y yo no sé a qué se refería, pero ahora, porque yo me imaginaba también a los de Ruana eran los que tenían la posibilidad de estar cubierticos, pero no, Javier lo dice, los de corbata, a ellos no los toca la justicia. Bueno, entonces se aplica, entonces la justicia no debe ser solo para los de Ruana, la justicia es para absolutamente todo, y para la muestra, el caso de Yadira Pavas. Sí, señor. Este es un ejemplo, Roger, de eso de que la justicia no es solo para los de Ruana, porque miren, Yadira no tenía ni siquiera para pagar un abogado, y mucho menos dos abogados. Nada, yo estaba incluso porque yo había perdido el trabajo. Pues ni yo decir, es que les doy a moneditas, no, a mí me tocó salir de mi trabajo porque me obligaron por los rumores de que me iban a matar, porque es que fue algo loco. A mí me sacaron de mi casa, me tuvo que ir la policía por mí, a sacarme, o sea, como a servirme de escolta. O sea, yo salí en el carro de la policía de escolta, porque los conocidos del señor hicieron como una turba de gente y me gritaban cosas horribles, o sea, que yo era una asesina, que yo, no, mejor dicho, una locura total. ¿La pudieron haber linchado, pues? Señor. ¿La pudieron haber linchado? Sí, claro, y de hecho cuando yo llegué, que yo digo que Dios es muy bello y que Él en todo momento está conmigo, porque yo había recién pasado por ahí y resulta que yo venía a la casa de mi mamá, porque yo esa noche amanecí, después de que me contaron esto, yo amanecí en la casa de mi mamá, y yo cuando regreso a mi casa, porque yo estaba haciendo preparativos para matrimonio, voy a ir a hacer la confirmación, llego a mi casa a organizarme, cuando yo voy bajando, yo pasé por el lado de las personas que me iban a matar.
Entonces en ese momento yo digo que Dios me hizo invisible ante ellos porque no me vieron, y después llegaron a mi casa a tocarme y a decirme cosas horribles, y me llaman a mí y me dicen, no vayas a salir ya, y que es que hay alguien armado detrás de tal poste y te van a matar. O sea, que era la gente que conocía a este señor. Y conocidos porque pues tristemente la pedofilia se disfraza y toma máscaras de la persona querida, la persona amable, la persona que ven yo te doy, que ven yo te ofrezco, ¿cierto? Es así y no nos damos cuenta. Yadira, pero al señor lo lincharon. Sí, al señor lo mataron a golpes. Pero Y no fue una, no varias personas. Espere. Ah, es porque, a ver, un momentico, es que por eso es que yo le pedí a Germán aquí para el interno, Germán, hágame una síntesis, porque es que va y viene, entonces, a ver, entonces, ¿dónde está? A ver, entonces, o sea que supuestamente la determinadora, la presunta determinadora no homicida material fue Yadira. No, y dicen que, o sea, el decir de los testigos cuando estábamos en audiencias, que yo también tenía palo en mano y que yo también ayudé a golpear al señor. O sea, es que usted fue determinada, mejor dicho, usted fue la que lideró la turba. Sí, la intelectual de, o sea, de todo este desorden y de la muerte del señor. O sea, venga, pero para aclarar eso, Yadira, para aclarar eso, que me parece muy importante lo de Roger, porque a mí también la historia, no, todavía me hay caos que no tengo. Entonces, al señor, usted sale a buscar a su hijo, no lo encuentra, y bueno, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Cuál es la relación que hubo entre esos chats que usted descubrió y la gente que asumió por mano propia una justicia que no le debió asumir? Y si usted tuvo o no relación o estuvo en la escena del crimen, mejor dicho. Bueno, en la escena del crimen no estuvo en la escena del crimen. Sé lo que sabemos todos, que el señor, pues, y según el informe forense, fue apaleado, fue apuñalado, o sea, lo mataron así, o sea, lo golpearon y lo mataron. Su muerte fue ocasionada por eso, es lo que yo sé por el dictamen forense, ¿cierto? Lo que me leyeron los abogados y fotos que me mostraron los abogados. Yo el único contacto que tuve fue preguntarle dónde me tenés a mi hijo cuando el señor iba para el trabajo, dónde me lo tenés. Y él me dijo, en su casa, está en su casa, yo no lo vi, ya yo me fui para mi casa. Y cuando yo encontré a mi hijo, ya yo me quedé tranquila. O sea, yo ya no, o sea, me acosté a dormir y me levanté al otro día como cualquier persona normal a trabajar. Pero ¿por qué la gente reaccionó contra él? O sea, ¿qué supo que reaccionó contra él? Tenía antecedentes de haberlo hecho, ya lo habían hecho ir del barrio por lo mismo. Y después de que ya sucedió la muerte del señor, ya se empezaron a contar cantidad de cosas y historias como que ya ellos sabían que el señor había hecho. Yo no, porque yo no sabía absolutamente nada. Yo era una persona que me dedicaba a mi trabajo y a mis hijos. Yo no sabía nada del señor. No, yo eso lo entiendo perfectamente, pero ubiquémonos en la noche. Eso fue una noche, me imagino, del crimen. Sí, señor. Ya, ¿cómo la gente relacionó el caso de su hijo con ese señor y cómo actuó contra él? O sea, ¿quién supo? ¿Quién dijo, vea, ese señor tiene al hijo de la profesora Yadira, todo eso acá? Ellos me vieron buscándolo, ¿cierto? Me vieron buscándolo. Y amigos y conocidos que estaban ayudándome a buscar le contaron a los chicos del barrio. Por eso ellos se dieron cuenta, por las razones que yo lo estaba buscando, ¿cierto? Y ya los chicos del barrio tenían como antecedentes con el señor, o sea, ya habían tenido como discordias con el señor, ya el señor lo habían hecho ir, ya había vuelto, o sea, ellos ya sabían que el señor hacía este tipo de cosas con los niños. ¿Sí me hago entender? Ellos, yo no sabía nada de eso, ni nada, o sea, para mí era un vecino más que yo veía de vez en cuando por ahí en la esquina tomando algo o compartiendo con determinados. O sea, los chicos del barrio se enteraron que usted estaba buscando a su hijo, asumieron que su hijo estaba desaparecido y que posiblemente estaba en manos de ese señor. Fueron a reclamarle y ahí fue donde se armó la trifulca que ya había tenido el señor. Las otras historias que ya sabían del señor, ellos ya sabían cómo era el señor, es más, ya lo habían hecho ir. Pedófilo, ¿cierto? Sí, esa es la palabra.
un pedófilo. Oiga, y entonces, bueno, finalmente usted sale libre y entonces, ¿quién quedó como responsable de ese homicidio? Pues que sepa yo, los autores fueron los integrantes del barrio, pues los chicos estos del grupo armado. Ah, bueno, o sea, Sí. mejor dicho, ellos hicieron justicia, pero entonces no, que hay también otro elemento, entonces queda claro, no fue la gente, yo estaba pensando, yo ya tenía malos vecinos, yo decía, ay, qué pena Yadira, entonces los vecinos la iban a palear, la iban a linchar. Quienes me iban a pelear eran los conocidos del señor. Los conocidos del señor, Amigos del señor. que no eran miembros del grupo armado, sino amigos. Listo, ellos iban a cometer. Iban a matar si eran los del otro conflicto. Es que lo que dice Yadira Roger es que el señor tenía vínculos, no sé qué clase de vínculos, ella no aclaró, con otra banda armada. Ya. Claro. Los muchachos del barrio de los que ella hablaba, a los que ella, o los que le preguntaron en esa madrugada qué estaba haciendo y por qué estaba buscando al hijo, eran rivales de los amigos del señor que terminó muerto. Ya. Entonces, por eso fue que hubo una especie de retaliación, de búsqueda de venganza, porque la señalaron a ella los miembros de ese otro combo que era rival de los... Y por eso Yadira se tuvo que ir del barrio, por las amenazas del otro combo. Ya. Sí, señor. Es algo enredado, porque igual no se pueden tampoco mencionar como los de Al o los de antes, uno como que se enreda en la historia. Sí, absolutamente claro. Entonces les tocó a José Abad y a Hilda Rosa, les tocó desenredar la madeja, pero más que nada les tocó demostrarle al juez cómo al desenredar la madeja debía quedar absolutamente en claro en la mente del juez, juez o jueza, no sé si era juez o jueza, que Hilda, perdón, que Yadira nada tenía que ver con eso. Ellos lograron desenredar la madeja. Y ahí es cuando recurren, a ver, hermana, ayúdeme con esto, a el tema forense, ¿cierto? Que es lo que precisamente han presentado Rosa Hilda y José Abad como el elemento protagónico, entre comillas, lo dicho, lo que realmente les permitió a ellos defender a su prohijada Yadira Pava, ¿cierto, hermano? De todas maneras, don Roger, cada que había una audiencia y citaban a un testigo pues, de la fiscalía, ellos se iban dando cuenta de que era una mentira, porque los testigos primero no tenían fundamentos, o sea, siempre eran con mentiras, o a veces presentaban o decían que no podían, o diferentes cosas. Es más, llegar al punto de decir estas palabras uno de los testigos, ¿quién sabe cuánto le están dando a ese abogado para que esté diciendo esas cosas que está diciendo? Y yo por dentro decía, Dios mío, si no le estoy dando ninguna moneda de peso. Nada. No, y el abogado cobra para eso, pues eso es su función. Pero una cosa, Hilda, ¿qué tanta importancia tuvieron en las audiencias los chats de ese señor con su hijo? Estos chats eran, por así decirlo, materia probatoria para la fiscalía de que yo tenía motivos para haberlo matado. Claro. Pero a ver, respóndame la pregunta. Yo no sé si Yadira, pues ahí medio me dice de su lógica que los testimonios fueron muy importantes, poder desenmascarar, digamos así, esos falsos testimonios ayudaron demasiado. Pero entonces cuando usted tiene la palabra, escúchame la pregunta, Yadira, pero usted tiene claridad sobre la palabra forense. Es como la investigación que se le hace a un cuerpo de la causa de su muerte. ¿Sobre la qué? Es forense, es un tipo de forense. Ah, ok. No le digo, por lo hago mi pregunta, porque es que esto va mucho más allá del simple del levantamiento del cuerpo de que murió. A ver, Germán, ¿de qué estuvo la prensa? Lo que pasa es que, Roger, hay elementos, ese proceso tiene muchos elementos. Y ahorita vamos a hablar con Yadira del tema del taxista, que es un testigo primordial. Pero cuando ellos hablan de todas esas técnicas forenses, experiencias forenses, exactamente, es desvirtuar desde ese punto de vista los testimonios de los testigos que resultaron falsos. Por ejemplo,
¿Cómo lo hacen? En el contrainterrogatorio. Usted que es abogado lo sabe. Entonces los testigos los presenta a la fiscalía y en el momento en que José Abad e Hilda le hacen el contrainterrogatorio a estos testigos, pues los desenmascaran y se les cae y pierden credibilidad. En ese momento es donde se dan cuenta y ellos logran demostrar que no hay pruebas suficientes por parte de la fiscalía para que señalen a Yadira de ser la responsable. Y hablemos un poquito. Espere, ya, claro, yo quiero clarito. Pero aquí me escribe José León, que es nuestro productor, pero que estudió criminalística, dice, elementos materiales probatorios y evidencia física. Entonces, a eso quería llegar, porque a uno, los elementos, ahí está, gracias José, los elementos materiales probatorios y la evidencia física son objetos o rastros materiales relacionados con la comisión de un delito, que pueden ser recogidos y utilizados como pruebas en un proceso. Entonces, lo que yo quería pues como que ir precisando, cuando Hilda Rosa y José Abad nos hacen la presentación del libro la semana pasada, con el caso de Yadira Pavas, se refieren a experiencias forenses, a esos elementos probatorios. Lo importante de esos elementos que hablan, permítame que yo diga, si los testigos, como Yadira lo mencionó ahorita, dicen una mentira, ese testigo está hablando a favor de Yadira, así esté señalándola. Entonces, esos elementos son muy importantes. Yo quería pues, simplemente resaltar que todo eso fue lo que hizo parte, digamos, del arsenal utilizado por Hilda Rosa y por José Abad para defender a Yadira. Roger, antes de darle la palabra a Yadira, elementos forenses que existan o que no existan, porque es que la fiscalía tiene que mostrar pruebas de que ella estuvo en la escena del crimen, por ejemplo, huellas digitales y todas esas cosas que José lo conoce mejor y los peritos judiciales lo saben. Si eso no existe, pues también digamos que esos elementos forenses, por no estar, también digamos que pesan a favor de Yadira. Sí, es perfecto. Hablemos del taxista, Yadira, que es bien importante. El señor taxista, Dios lo bendiga donde quiera que esté, porque dentro de mi ignorancia de todas estas cosas jurídicas, para mí, aparte pues de la tenacidad del doctor Abad y de Hilda, el testimonio de él fue fundamental, fue muy fundamental, porque tenía un montón de testigos diciendo que me habían visto subiendo al señor al taxi, que yo estaba allí, que yo tenía un palo, que una cantidad de mentiras y de cosas. Y este señor, quien ya no estaba pues tampoco en la ciudad, porque el día que se conectó a la audiencia estaba por fuera de la ciudad, no sé por qué. No creo que haya sido algo que ver con lo del caso. Perdón para la claridad de los televidentes de Roger y Javier, es que al señor al que golpearon, los mismos muchachos lo montaron a un taxi para llevarlo a un hospital. Eso fue lo que sucedió. Exacto. Los que lo llevaron. Lo montaron a un taxi. O sea, lo querían matar, pero cuando ya estaba muriéndose, lo mandaron para que lo salvaran. Algo así. Entonces, este señor, el taxista, llegó al centro asistencial de Santa Cruz con el señor pues en cuestión herido o muerto, no sé. Y entonces eso lo convertía en un testigo fundamental y clave de todo esto, ¿cierto? Cuando a él le están haciendo el contrainterrogatorio, porque ya fue la hora de que el doctor Abad lo interrogara, el doctor Abad le preguntaba que si él en algún momento había visto una mujer, que se había visto una persona de sexo femenino. O sea, fue muy, muy, muy constante y le hizo la pregunta en diferentes formas. Y el taxista en todo momento dijo que no. Unos hombres lo montaron, unos hombres me pararon y me obligaron a llevarlo. Unos hombres, en todo momento. Y entonces el doctor Abad le preguntaba, ¿usted vio a una mujer o a alguien de sexo femenino ayudando o a su alrededor o en su entorno? Y el taxista dijo que no, que en ningún momento.
que no había visto a nadie. Entonces para mí el testimonio del taxista fue muy importante porque primero habló con la verdad, ¿cierto? Fue muy consecuente con lo que dijo, fue muy claro con lo que dijo. Y estos detalles fueron los que para mí fueron importantes, pues en el momento en el que el taxista narró y llegó pues como al centro asistencial con el señor, y cuando la policía le preguntó y cuando el doctor abogado, pues nunca en ningún momento él dice haber visto a una mujer como decían las otras personas, que yo lo había montado el taxi. Muy bien. Pues yo creo que esta ha sido una conversación un poco larga con usted, Yadira, pero yo por lo menos, primero me alegro mucho por usted, ¿cierto? Gracias. Nos alegramos mucho por usted. Nos alegramos porque la justicia existe, porque la justicia no es solamente para los de Ruara. Hágame el favor, José. Entonces, un instante, mientras estábamos hablando, nos puso el significado del dicho, para que no nos quedemos con las ganas, sobre todo yo, de que el dicho realmente nos oriente sobre lo que significa. El dicho podría sugerir que la justicia en la práctica no siempre es imparcial. Eso es lo más bravo, lo más delicado. Esa imagen de la justicia tenis, se llama ella, a veces no se cumple, o sea, no es imparcial o accesible para todos. Pero miren ustedes, la persona está desempleada como Yadira. Yo era de Ruana en ese momento. ¿Cómo? Que yo era de Ruana en ese momento. Exactamente, sí, señora. Muy bien, gracias por ayudarnos. Entonces, no siempre es imparcial, no siempre es accesible para todos, especialmente para aquellos que no tienen los recursos o la influencia para acceder a ellos, que hay ahorita en estos tiempos, lamentablemente, se habla mucho de la influencia sobre la justicia, pero esto es bueno y esto devuelve la confianza en la justicia, y por eso es que nosotros hemos escuchado aquí en 2 o 3 oportunidades a José Abad Zuluaga, cuando lo hemos entrevistado, que él le hace un reconocimiento a la justicia y a la fiscalía, porque incluso creo que la fiscalía también, según nos dijo él, hermano, no quiso apelar. No quiso apelar la decisión, o sea, esa decisión ya, eso ya es cosa juzgada, no quiso apelar, entonces ese fallo ya queda en firme porque no hay apelación. Pero primero que eso... Ni siquiera medida de aseguramiento. Exactamente, lo primero fue que la misma fiscalía estuvo de acuerdo, porque la fiscalía es la que le pide al juez que, después de imputarle los cargos, que sí hizo eso la fiscalía, le imputó los cargos a Yadira, y luego le pide al juez una medida de aseguramiento intramural. Generalmente tiene que ser intramural, pero la misma fiscalía estuvo en ese momento de acuerdo en la audiencia esa de la imputación. La imputación, que fue ante un juez de control de garantías, no, que ella no tenga esa medida de aseguramiento intramural. Y luego, lo que Javier ha dicho, al final no, porque la fiscalía puede insistir y apelar, y no apeló. Cada cosa juzgada. Bueno, nos alegra mucho, Yadira, de verdad que sí. Y por usted y por la justicia. Y por José Abad y por Hilda Rosa. Mil gracias. De verdad, gracias por la oportunidad. Ahí se inmortalizó usted en ese libro de José Abad y de Hilda Rosa. Algo así, sí. Lo más importante, como les digo, es lo que les dije ahora, que de pronto sea como tomado como un ejemplo y una invitación para no quedarnos callados, para buscar ayuda, para tocar puertas, para cuando se está cometiendo una injusticia, de verdad luchar para que se haga justicia, así valga la redundancia, pero es así. Sí es. Y a estar más atentos al cuidado de nuestros peques. Tomás, despida, pues. Muchísimas gracias, Yadira, por aceptar esta invitación. Esta historia nos conmovió desde que la conocimos en boca de Hilda Rosa y de José Abad Zuleta, y nos alegra mucho por lo que le ocurrió a usted. Me refiero por la resolución del caso a su favor y el ejemplo para miles y miles de personas que posiblemente pueden estar pasando
por la misma situación. Y ejemplo para los abogados que cojan estos casos de vez en cuando donde la gente es de Ruana, Yadira. Sí, señor. Mil gracias, Germán, por la oportunidad y no, es un placer cuando me necesiten por acá, a la orden. Muchísimas gracias, Yadira, muchísimas gracias por contarnos la historia. Roger, Javier, pues ahí tenemos este ejemplo de que la justicia, o que podemos todavía creer en la justicia afortunadamente. Sí, señor. Pues a mí me alegra la historia, por eso mismo precisamente. Y eso, jóvenes, los tiene que inspirar.